¿Cuántos están contentos el día de hoy? Dios ha sido bueno con todos nosotros y nos ha bendecido. Y hoy queremos predicar el sermón del año número 135. Me gusta ver las prédicas de Gigi Ávila, soy su fan. Héctor de la Cruz, esos videos de campaña donde hacía, de hecho estuvo aquí en Cancún, en todo eso ya me los vi, amén, por el poder de la palabra y un montón de sermones así potentes que tiene el varón. De hecho fue mi inspiración para que yo aceptara el ministerio, abriendo un poco para romper el hielo. Fue mi inspiración, yo quería ser evangelista así como él. La verdad que cuando entré al instituto yo iba con esa mentalidad de ser un evangelista. No quiero ser pastor, ¿qué voy a estar siendo pastor yo? Evangelista. Pero pues Dios, la voluntad de Dios es perfecta. Y cuando nosotros pensamos algo, Dios dice no. Amén. Precisamente hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Yo quiero que me acompañen ahí en sus Sagradas Escrituras, en la carta según el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Roma. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Amén. El tema de hoy se llama la voluntad perfecta de Dios. Amén. Cuando lo tengan, digan un amén. Dice la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego dice el 1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias te damos en esta hermosa hora por tu infinita misericordia, por el grande amor con el que nos has amado y nos has permitido poder estar aquí para hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de nuestros oyentes, Señor, que aquellos que están aquí en esta iglesia, aquellos que también nos van a oír, Señor, en algún momento por las plataformas digitales, yo te pido en el nombre de Jesús que seas bendiciendo sus vidas, enriqueciendo su conocimiento, pero sobre todo, Señor, su alma sea edificada en el fundamento que es Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, usa nuestras vidas, nuestros labios, Señor, y que tu Espíritu Santo ministre los corazones. Me quito yo, Señor, y tu palabra ahora es la encargada, Señor, de ser transmitida a través de mí. Solo soy un instrumento, Señor. Usa mi vida y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede ocupar sus lugares, amados hermanos. La voluntad perfecta de Dios. La voluntad, según la Real Academia Española, quiere decir que es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. La voluntad, por lo tanto, es una facultad que tenemos todos. También significa libre albedrío o libre determinación o libre decisión. Eso es la voluntad. Cada uno de nosotros tiene voluntad. ¿Cuántos dicen amén? También la voluntad significa la elección de algo sin un precepto o un impulso externo que a ello obligue. Es decir, yo hago esto porque yo quiero, no porque algo me esté empujando. La voluntad es lo que tú haces sin que a ti te lo pidan o sin que haya algún reglamento o alguna ley. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía: lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, pues eso termino haciendo. También la palabra voluntad significa, es un deseo de hacer algo sin sentirlo. O sea, cuando tú dices, no sé por qué hice esto, sí sabe por qué lo hiciste, tu voluntad. Amén. También es una disposición, un precepto o un mandato de alguien. Obedecer eso sin que te digan que lo hagas. Es una elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro respecto o reparo. Es decir, la voluntad de nosotros se ejecuta, hermanos, sin tomar en cuenta muchas veces
las consecuencias. Al final del día, nosotros desde pequeños estamos acostumbrados a hacer lo que queremos. Cuando comenzamos a caminar, cuando comenzamos a andar, no medimos las consecuencias. Caminamos porque nuestra voluntad es más fuerte y un deseo tanto así de querer caminar. Es ahí cuando suceden los accidentes. ¿A cuántos se les cayeron los niños, hermano? ¿A cuántos se les cayeron los bebés? Rodaron y Sofía y Angelito tienen unos golpes, hermanos, de la vida que, Padre Santo, yo creo que a cada uno, por lo menos, no eres padre si no se te ha caído por lo menos una vez tu pequeño de la cama o de la hamaca campechana, yucatecamente, ¿verdad? Y Quintana Roo. O sea, de la hamaca se han caído. ¿Cuántos se cayeron de la hamaca también? Duele, hasta sale tu aire. Entonces, pero ellos no medían la consecuencia y giraron, y porque tienen la voluntad y lo quieren hacer. Es decir, la voluntad es algo poderoso que Dios nos ha creado. Por eso dice la palabra que nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de nuestro Señor. A imagen y a semejanza, porque Dios tiene voluntad. Él lo que hace, Él lo hace. Nosotros tenemos voluntad, pero nuestra voluntad está distorsionada. Nuestra voluntad está afectada, está interrumpida. Nuestra voluntad siempre quiere llevarnos a hacer cosas que no debemos hacer. Y ese es el detalle que vamos a estar hablando el día de hoy. Amén. Hablando coloquialmente, entonces, la voluntad quiere decir que hago lo que a mí me pegue la regalada gana. ¿Cuántos de aquí hacen así? ¿Qué me van a decir a mí? Yo tengo 18 años. Ya soy mayor. Ya tengo 12. ¿A los cuántos años nos empezamos a rebelar y a querer hacer nuestra santa voluntad? ¿A qué edad? Fíjese que ¿a qué edad? 12 años. Y una vez que empieces a querer hacer lo que tú, ya no se quita. Y la palabra de Dios está para aconsejarnos y nosotros queremos ir para otro lado. Dios nos dice, hijo, es por acá, y tú dices, no, Señor, yo siento que es por acá. Porque nuestra voluntad siempre quiere hacer lo que tu carne y tu deseo tiene en su naturaleza, ir al contrario. ¿A cuánto le gusta perder en una plática? En una plática yo conozco gente que siempre tiene que tener la razón. Si tú te encontraste 500 pesos, él se encontró 1000. Si él fue 2 veces a la playa, él fue 3. Si en diciembre reventó cohetes y pirotecnia, él reventó más que tú. Todas las cosas lo quiere superar, porque tenemos un deseo en nosotros que nos impulsa a querer y aparecer o aparentar ser mejor que la otra persona. Es decir, mi vida es mi vida y yo hago lo que yo quiero. ¿Cuántos escuchan esa frase? ¿O cuánto lo decimos? Tú dedícate a tu vida y yo me dedico a mi vida. Amén. Tú sirve a Dios a tu manera y yo voy a servir a Dios a mi manera. Pero adivinen qué. Dice un dicho que todas las mentes es un mundo diferente. Pero en realidad la palabra de Dios a nosotros nos enseña que hay solamente un camino para llegar hasta el Señor. No tu pensamiento y la manera en la que tú creas te va a salvar. No es como funciona la fe. No es como funciona el buscar al Señor. No porque tú pienses o sientas que en la manera que estás buscando a Dios y tú te sientes bien, tú piensas que lo estás haciendo bien, porque te sientes cómodo. Pero cuando nosotros hemos querido hacer sentir mal, porque cuando le fallamos a Dios nos excusamos, porque cuando hacemos algo indebido buscamos excusas. Nunca intentamos nosotros hacernos sentir mal. Al contrario, buscamos siempre excusas. ¿Para qué? Para no sentirnos mal. Y por eso decimos, yo sirvo a Dios a mi manera. Otros religiosos dicen, es que Dios y yo saben la situación, como que sacando lo demás, sacando a los demás de su relación. Dicen, es que Dios sabe mi corazón. Muchas personas están en el infierno por
decir, solo Dios y yo sabe. Dios conoce mi corazón. Sí, le decía yo a los líderes en la mañana, sí, Dios conoce tu corazón. ¿Sabe qué rebelde eres? ¿Sabe qué tan desobediente eres? ¿Sabe qué tan irresponsable eres con Él? Sí, Dios sabe. ¿Sabe cuántos sermones de los cuántos les dije? De los 135 tú escuchaste, o incluso lo puedes haber escuchado todos, pero ninguno has hecho caso. Has ignorado la voz del Señor. ¿Por qué? Porque tu mente dice, yo y Dios. Y no dejas que nadie se meta en tu relación con Dios. Y no dejas que ningún consejo que te diga algún hermano se meta. Es terrible la voluntad humana porque ha sido dañada y nos está condenando a conforme va pasando el tiempo. Muchos empiezan en el gimnasio y pocos terminan. Muchos empiezan una dieta y la terminamos. ¿Qué falla ahí? La voluntad. La voluntad es lo que ha llevado a muchas personas a lograr éxitos, triunfos, logros. Pero también la falta de voluntad ha sido el causante ¿de qué? De que no logremos muchas cosas. Muchos sueños se han truncado, muchas carreras no han sido terminadas. ¿Por qué? Por falta de voluntad. Porque nuestra voluntad ha estado quebrantada y ha estado sometida siempre a nuestros deseos. Pero la voluntad no tiene que ver con mi deseo. Yo decido ser una persona de bien, no porque lo sienta hacer, porque quiero hacerlo, porque tengo la voluntad que me va a ayudar. Y aunque te esté doliendo, y aunque tú estés padeciendo, tú no te vas a quebrar, no te vas a doblegar, porque tienes voluntad. Porque cuando nos dejamos guiar por nuestros deseos, para no hacernos sentirnos mal, como que nuestra mente cambia. Nos saboteamos. ¿Se acuerdan del mensaje de autodestrucción? Casi es algo similar a esto. La voluntad de lo que necesitamos en nuestra vida todos los días. Y no, la frase de mi vida es mía y la tuya es tuya. Es una frase errónea en nosotros. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar de los demás. No hay nadie que viva en esta bella ciudad solo y esté sobreviviendo. Necesita del cajero para que le cobren. Necesita del señor que despacha la gasolina. Necesita de sus vecinos. Necesita del que viene a cobrar, notificar la luz para que no se la corten. Necesitamos todos, de todas las personas. No podemos nosotros tampoco decir en el terreno bíblico que no necesitamos a nadie. Mi vida es mía y la tuya es tuya. No te metas en mi vida. No te metas en lo que no te incumbe. ¿Y qué cree? Sí nos incumbe, sí nos interesa tu vida, nos interesa tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando, el tiempo se está terminando. Hermano, el mundo está poniéndose de cabeza, el clima está terrible, las señales en los cielos. A finales de este mes un asteroide va a pasar detrás del sol. No saben si es un asteroide, no saben si es una piedra o algo que fue mandado. El famoso cometa AI-3. No lo sabemos. Cosas terribles. Recientemente Israel, entre su acérrimo enemigo, acaban de hacer la paz. Israel es el reloj bíblico de los acontecimientos finales. Todo lo que tiene que ver con Israel concierne respecto a la venida de Jesucristo. Cristo está a las puertas. Decía un hermano, y uno de los síntomas más grandes del que habla la Biblia y que se está cumpliendo al pie de la letra es que el amor de muchos se está enfriando, congelando. Porque aunque estamos aquí, no sentimos nada. Porque aunque nos congregamos y miles de personas están en los servicios, no hay un cambio realmente y no hay un sentir de querer obedecer al Señor. Bíblicamente el problema que había en la iglesia en Romanos es que habían judíos y no judíos. Y dentro de esa mezcla habían costumbres acerca de cómo se debería de llevar la palabra de Dios. Acuérdense que el versículo que leímos, ¿de dónde está? En Romanos. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Roma, probablemente en el año 55 a 60 después de Cristo, la situación actual de la iglesia, leyendo toda la carta, nos damos cuenta que habían problemas entre los hermanos judíos. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos judíos ya sabían cómo seguir una religión. ¿Cuál era la religión de los judíos? El judaísmo. Pero por otro lado, los gentiles, ¿sí?, los romanos, no conocían cómo se servía a Dios. Cuando viene Cristo, los romanos que tenían ídolos, que estaban acostumbrados ellos a adorar a sus imágenes, a sus ídolos, a su manera, y en esa misma iglesia iban hermanos judíos. Los judíos querían imponer sus creencias, querían imponer sus mentalidades y decir, ¿saben qué? El evangelio no es así.
Pero el apóstol Pablo les escribe precisamente el capítulo 12 y les dice, comenzando en el versículo que leímos: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Saben qué les decía? Ustedes solamente se están peleando y están discutiendo en su mente. ¿Será que los judíos tienen la razón o es como los romanos están sirviendo a Dios? Le dicen: no, lo que ustedes tienen que concentrarse es que la adoración de ustedes sea presentada como una ofrenda ante Dios, como algo agradable delante del Señor. Porque le dice: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque los judíos peleaban de que se tenían que hacer los sacrificios. ¿Cómo eran los sacrificios? ¿Qué tenían que ofrecer? Los sacrificios eran cosas que llevaban a dar. Llevaban animales, llevaban palomas, llevaban esto, llevaban lo otro. Pero los romanos no estaban acostumbrados. Los romanos no llevaban ni una paloma para sacrificar porque no era su costumbre. Entonces el apóstol Pablo le dice: ¿saben qué? El evangelio de Cristo no tiene nada que ver con la religión judía, pero tampoco con las religiones aquí de ustedes. El evangelio tiene que ver con que tú seas una ofrenda al Señor. Tú tienes que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Le dice: tú tienes que pensar y tu voluntad tiene que estar sujeta junto a tu carne para que cuando vayas a la casa del Señor. Les decía yo al principio, desde que usted encendió el carro y se estaba bañando para venir a la iglesia, usted ya estaba adorando al Señor. Usted ya estaba adorando a Cristo, porque su mente, su corazón, su dinero se puso en movimiento para venir a la casa del Señor. Y usted ya empezó su adoración allá. Y cuando llega a la iglesia, esa misma actitud debe de usted de tener. Aunque a lo mejor antes de venir a la iglesia, usted estuvo regañando a los chamacos, a las chamacas que se apuren y esto y lo otro. Pero usted ya empezaba a tener ese deseo de venir a adorar al Señor. Es que no te apuras, ya comenzó el servicio y esto y lo otro. Las danzadoras con el peinado medio allí, ¿verdad? Y entonces es pero usted ya empezó a pensar que iba a venir a traer ¿qué? Su cuerpo ¿en qué? En sacrificio al Señor, agradable y perfecto. Pero luego le dice en el 2: no se conformen a este siglo. Y esto es maravilloso, amados hermanos. Usa el apóstol Pablo una palabra de manera impresionante. Susmatizo es la palabra griega que se refiere, amados hermanos, literalmente les dice: no usen el mismo molde. Vean qué maravilloso es la escritura. Le dice Pablo: no se conformen a este siglo. En otras palabras, no usen el mismo molde. Porque los judíos querían meter a los romanos al molde de ellos. Y los romanos querían meter a los judíos en su molde. ¿Cuántos de nosotros hay aquí que quieren meter a las personas dentro de su propio molde? Ese molde antiguo es un molde que ya no se usa. Y el apóstol Pablo usa esta palabra, molde. ¿Qué es un molde? Los pasteleros, como los refractarios, los que trabajan la resina epóxica, hacen figuritas y son moldes. Hay una hermana que trabaja la resina epóxica, ¿verdad? Aquí tengo también otro conocido y usan moldes. Y le dice el apóstol Pablo: ¡hey! ¿Qué les pasa a ustedes tratando de meterse en los moldes? Porque nosotros a veces tenemos moldes en nuestras vidas y a veces sentimos que no cabemos en esos moldes. O a veces nos quedan grandes, o a veces nos quedan chicos. Dudo que algún molde nos quede chico. Todos nos quedan grandes. Muchos de los hermanos más grandes de nuestra iglesia tienen ellos un molde. Y los jóvenes no tienen ninguno, creo yo. Y nosotros, los medianos, no sabemos de cuál molde acoplarnos. Queremos ser como los adultos, pero también queremos ser jóvenes. Y estamos en una situación difícil. Pero Pablo le dice a los hermanos de Romanos: no se conformen a este siglo. Es decir, no se amolden a lo que ustedes están viendo hoy.
No se amolden a las tradiciones de este mundo. Estaba hablando tanto como las tradiciones antiguas como las tradiciones que estaban pasando en aquellos tiempos. Es decir, ya no sean más de lo mismo. El Evangelio de Cristo tiene que ver con un cambio de mentalidad y de voluntad. Ya no tiene que ver con una religión y ya no tiene que ver con una idolatría. Le dice el apóstol Pablo, ya no hagan eso más. Rompan ese molde. Ya no quiero más de lo mismo. Ya no son de este mundo. Y luego les dice, no se conformen a este siglo, sino transformados. Y la palabra que usa para transformados es metamorfosis. La transformación de la forma, ya que proviene de las palabras griegas que significa cambio, o más allá, que significa forma, morfo. Y estos dos términos se traducen como un cambio de forma. Y les dice Pablo, ustedes, ¿qué les pasa queriendo parecerse a los demás? Ustedes tienen que ser diferentes. No tienen por qué amoldarse a la gente, al mundo actual. Y muchos de nosotros se amolda al mundo. Se amolda al mundo. Se acomoda al mundo. ¿Y en qué sentido? Aunque el mundo no le gusta venir a la casa de Dios. ¿Usted ha visto a alguien que venga? Nos parecemos a veces a los mundanos, porque los mundanos no tienen respeto por la casa de Dios. No tienen respeto por las cosas de Dios. No saben de las cosas no entienden las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se han de discernir. Y la persona carnal no entiende las cosas espirituales. Solamente ve cosas que le molestan y que siempre le han molestado. Pero Pablo le dice, ustedes salgan de ese molde, cambien de forma, rompan los estereotipos. Ustedes ya no son de este mundo, no son ni judíos y no son ni griegos, no son romanos. Le dice ahora, ustedes son hijos de Dios. Amén. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice, sean renovados, no se conformen a este siglo, sean transformados. Le dice en primer lugar, dejen el molde. En segundo lugar le dice, sean transformados. Y en tercer lugar le dice, sean renovados. Renovados. Cambiados. La idea que el apóstol Pablo estaba tratando de darle a los oyentes no cabía en su mente. Porque los que cambian de forma en el tiempo antiguo y en este tiempo eran brujos, eran hechiceros. Y ellos decían, ¿cómo vamos a hacer esto posible? No se puede cambiar de forma. Es como cuando le dijeron a Timoteo, Timoteo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Y hoy usted y yo, ¿cuántos entienden esta palabra? Tienen que ser renovados en vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el dunamis telesis, la fuerza de voluntad. Cuando vienes a Dios, tú tienes una fuerza de voluntad increíble. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De dunamis, de poder. Amén. De autoridad. ¿Y de qué más? Y de dominio propio. Ese dominio propio tiene que ver con nuestra voluntad. Amén. ¿Cuántos tienen voluntad hoy para escuchar la palabra de Dios? Entonces, amados hermanos, cuando nosotros hacemos esto, entendemos que hay voluntades diferentes. En una ocasión, en una clase, empezamos a hablar y decían, vamos a hablar de la voluntad. Porque muchos de nosotros se preguntan, actualmente, el día de ayer, antier, hubo una catástrofe muy devastadora que pasó igual hace 25, 26 años en Veracruz, el norte de Veracruz. Se desbordó uno de los ríos que atraviesa la ciudad
y un montón de situaciones. Hubo muertos, damnificados, a más no poder, casas, negocios, empresas destruidas. Y a veces decimos, ¿será que es la voluntad de Dios? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Será que es la voluntad de Dios que hayan guerras? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué me pasa esto? Y a veces confundimos la voluntad de Dios con consecuencias inmediatas o consecuencias que estamos padeciendo y sufriendo a largo plazo por nuestras faltas y nuestros errores. Hoy entonces vamos a hacer una comparación entre la voluntad de Dios, la voluntad humana, la voluntad divina y la voluntad humana. Hay algo que se nombra la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Cuando tú decides hacer lo que tú quieres. Y a veces decimos, ¿por qué Dios no me detuvo? Dios está contigo y te habla constantemente. Pero nosotros a veces queremos hacer siempre lo que bien nos parezca. Entonces Dios, ¿es la voluntad de Él que esté sucediendo? No, simplemente Él no actúa. Y dice, ok, todos somos responsables de nuestros actos. Eso también tiene que ver con la voluntad humana. La voluntad humana busca su propio deleite. ¿Cómo es la voluntad humana? Busca su propio deleite. Y siempre busca su propio deleite. Todos buscamos comodidad. Todos queremos comodidad. Trabajas por comodidad. Estudias por comodidad. Te desvelas por comodidad. A lo mejor a veces no vienes al servicio porque estás más cómodo en tu casa. Comodidad, queremos comodidad. ¿Quién no ha luchado por su comodidad? Muchos ya lo lograron, otros están en proceso. Pero en fin, nuestra voluntad siempre nos va a llevar a buscar nuestra comodidad. Pero ¿sabe cuál es esa comodidad que buscamos? La comodidad y el deleite pasajero. Dice Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La voluntad del hombre, por lo tanto, y sus deseos de la carne y de los ojos, y el orgullo de la vida, la vanagloria de la vida. ¿Cómo se siente cuando llegaste con una ropa nueva, verdad? Y queda muy bien esa guayabera, pastor. La vanagloria de la vida. ¿Qué carrazo compró el hermano, verdad? Hermano Eddie, ese color de carro le queda, varón. Esos nuevos lentes que trajo el hermano, no, hombre. Son de... no, sí, hermano, no, sí. Para eso trabajamos. Me ha costado, ¿no? La vanagloria de la vida, el orgullo, es parte de nuestra mala voluntad. Pero todo eso no proviene ¿de quién? No proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, ¿de dónde proviene? Tú no puedes decir, es que yo no le sirvo a Dios al 100. Entonces, si tu servicio se está dividiendo, le estás dando una parte a Dios y la otra parte ¿a quién crees que se la estás dando? Eso está fuerte. Nuestros deseos nos están matando. Nuestros anhelos, los anhelos del corazón, de los ojos, nos están destruyendo. Nosotros nos estamos destruyendo voluntariamente. Y Jesucristo les dijo a los discípulos claramente, ustedes no son del mundo. Entiéndanlo, les decía el día
miércoles hablamos algo respecto a los discípulos de Cristo, cuando ellos no habían entendido el sacrificio que Cristo había dado. Todos corrían, todos se escondían, no habían entendido que ellos no eran de este mundo. Cuando vieron a Cristo crucificado en la cruz del Calvario, ninguno de ellos estaba ahí, solo 2 ladrones. Cuando Cristo estaba siendo azotado, ninguno se atrevió en el momento preciso que lo necesitaban. Nadie de ellos estaba ahí. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a morir por Cristo. Pero cuando después de que Cristo entrega su vida y vuelve a la vida, y Dios lo resucita y lo levanta y se les aparece a sus discípulos varias veces, ellos creyeron por fin en el Señor y dijeron: esto que yo estoy viviendo es algo real. Y el final de todos ellos, ¿cuál fue? La horca, la muerte, el aserradero, ollas de aceite hirviendo, hogueras. Porque ellos habían entendido que Cristo era Dios. Y valía la pena no solamente morir, dar la vida por Cristo. Y ellos dieron su vida, no dudaron más de Jesús. Cuando uno entiende el propósito de Dios en su vida, no vas a seguir tus deseos, tus impulsos, tu conveniencia. No vas a seguir lo que tú crees. Tú vas a sujetar tu vida a la palabra de Dios. Amén. No, pastor, pero es que no sea exagerado. Juan 8:44. Ya estaba la multitud y les dice a los fariseos, a los hipócritas: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de él, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Cuáles obras estamos haciendo? ¿Nos estamos pareciendo a Jesús? ¿O la voluntad, nuestra santa voluntad, nos está llevando a parecernos más al que acabamos de mencionar? El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Tenemos algo bien interesante que aprender hoy. ¿Mis actos me están haciendo parecerme a Cristo? ¿O mi voluntad ligada a mi carne me está haciendo parecer más un hijo del diablo? Y aquí va algo interesante. Si tu esposa o tu novia o tu novio es cristiana, tu suegro es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tu novio o tu novia no sirve a Dios, ¿quién es tu suegro? Anote eso ahí. Anótele ahí. Está tremendo esto, varón. Amén. Está tremendo esto. ¿Qué obras estás haciendo? ¿Qué cosas estás haciendo que te están haciendo parecer a quién? ¿Eres hijo de quién? Todos dicen: soy un hijo de Dios, ¿verdad? Todos se llenan la boca y dicen: ay, soy un hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, pastor. Usted está cerrado de mente. Ajá. Y lo que Cristo dijo, ¿qué? Yo puedo decírselo, pero la Biblia también lo dice. Yo lo puedo decir, no se crea, hermano. Lo que dijo Juan y Cristo en esta ocasión, como que se le subieron los panes, ¿verdad? Comió mucho maná, pescado, no sé, algo tenía. Y se le ocurrió poner ahí eso, que esos hermanos eran hijos del diablo, porque los deseos de vuestro padre estaban haciendo. ¿Y sabe a quién se lo dice Jesús? ¿Sabe a quién le dijo estas palabras? A los fariseos. Ay, Dios mío. Soy el fan número 1 de Cristo. Se lo dijo, ¿sabe dónde?
en su cara. Según, escuche bien este dato que le voy a decir, porque este es un dato que está guardado y casi nadie lo sabe. Nada más lo que van a ver en YouTube también. Según cuando Jesucristo empieza a mencionar el famoso, la exhortación a los judíos, dice la tradición judía de los que eran externos a Cristo y a los que estaban ahí en contra de Jesús, en ese mismo día expulsaron a Jesús de enseñar ahí en el templo. Los saduceos se unieron con los fariseos y en ese mismo instante, eso no lo dice la Biblia, por eso le estoy diciendo que lo anote, porque esto va a venir en el examen. En ese mismo momento no soportaron lo que Cristo le dijo y lo expulsaron, lo corrieron y lo empezaron a incriminar de ser un blasfemo. No soportaron la verdad. No soportaron lo que Cristo les estaba diciendo, porque ¿cómo se atreve? Hermanos, los fariseos, los saduceos eran la élite. Ellos no se juntaban con la prole porque ya tenían el monopolio. Ellos gobernaban la religión y mandaban lo que se tenía que hacer. Y no hablaban nada de lo que tenga que ver con pecado y maldad. Pero cuando viene Cristo, se pone bien la túnica. Y en su cara se los empezaba a decir, gloria a Dios. Y les dice, y se los dice, ay, hombre, me imagino a Jesús, hermano. Se había puesto hasta rojo el maestro, diciéndole, hipócritas, ustedes, y empezaba a decir, hermanos, ¿y quién lo va a callar? Optaron, ¿por qué? Por sacarlo. ¿Sabía usted que a mí me expulsaron una vez de una iglesia? No me expulsaron, pero el comité de la iglesia habló con el pastor y dijo, ya no me traiga más a ese predicador. Porque precisamente, de hecho creo que voy a tener que predicar de ese mensaje. Porque prediqué ese mensaje en ese púlpito. Y dijeron, aquí no se habla de eso. Aquí solo hablamos de amor. Dije, gracias Señor, porque estoy sintiendo lo que tú sentiste. Pero a mí nadie me va a callar. Solamente el Señor. La voluntad humana quiere seguir los deseos de la carne y está buscando siempre su comodidad, lo terrenal. La voluntad humana no mira consecuencias futuras, solo disfrutar el momento. Qué triste que nosotros mismos pensemos así. Hay que ser feliz. Hay que ser felices. La ideología de estos tiempos, ¿cuál es? Haz lo que quieras. Si te hace feliz, adelante. Hoy nadie te puede juzgar. Nadie tiene derecho de opinar de lo que tú haces. Si a ti te sientes a gusto, adelante. No importa. Aunque te lleve al infierno. Salmo 106, 14, quiero que me acompañen ahí. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Esto está hablando del pueblo de Israel. Es un salmo bien poderoso, el Salmo 106. Pero dice el Salmo 106, 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Y les dijo, les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y los tragó. A Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió el fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron un becerro en Horeb. Se postraron ante él a una imagen de fundición. Y cambiaron la gloria por la imagen, la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación.
que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlo por las tierras. El pueblo de Israel no medía las consecuencias. Nuestra voluntad humana no mide las consecuencias, hermano. Y eso es terrible. Le pasó a todo el pueblo de Israel. No medían las consecuencias. Pero tarde que temprano, las consecuencias llegaron. Tarde que temprano se cumplió la palabra del Señor. Y aunque Moisés intercedía por ellos, y aunque el pastor, los líderes están orando por nosotros, y están orando, y Dios se detiene en la ira, Dios detiene el castigo, porque hay una hermana, porque hay alguien orando por ti. Pero si seguimos en el mismo camino, va a venir la consecuencia de parte de Dios. Porque a Dios no lo podemos engañar. Solo con estar aquí. Tiene que haber un cambio de mente y de voluntad. Esa es la voluntad humana. La voluntad que nos ha llevado a guerras. ¿De dónde vienen las guerras y los problemas? Santiago lo dice. ¿De dónde? De nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia voluntad, de nuestros deseos desordenados. Pero yo le tengo una noticia hoy. Hoy podemos estar bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es, por lo tanto, buena. Lucas 2:13 dice: y repentinamente apareció el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababa a Dios y decía, Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Desde que Cristo vino a la tierra, siempre ha querido que nosotros tengamos una buena voluntad, amén, de adorar a Dios, de dejar el pecado, de dejar la maldad, de dejar las cosas oscuras. El Señor Jesucristo ha venido para traernos luz, amén, para cambiar nuestros deseos malos por deseos buenos, para someternos al Espíritu Santo y entregar nuestra vida a Cristo y que nuestra vida sea cambiada, sea transformada. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Estas palabras no estuvieron ahí escritas nada más porque sí. Estaban haciendo el Mesías, el Hijo de Dios, para traer ¿qué? En primer lugar, una buena voluntad. Y usted tiene que aprender a tener una buena voluntad con quien sea. Pero primeramente, con Dios. Porque somos a veces tan buenos con las plantitas, con los animalitos, somos buenos con los del trabajo, pero con los hermanos de la iglesia, con los líderes de la iglesia, con el pastor de la iglesia, con los hermanos de la iglesia, parece que es un campo de batalla, un campo de guerra. Porque no tenemos ninguna intención de tener una buena voluntad para con nosotros. Isaías 53 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La buena voluntad de Jesús tiene que ser prosperada en nuestras vidas. ¿Cómo va a prosperar la buena voluntad del Señor? Cuando nosotros comencemos a caminar en su palabra. Amén. Cuando nosotros empezamos a obedecerle, cuando nosotros empezamos a buscarle, cuando tú tomas la iniciativa de buscar a Dios, cuando no te tienen que obligar, cuando dices, Dios, yo reconozco que tú eres mi Señor,
Ahí es cuando empieza a funcionar, cuando la voluntad de Jehová empieza a ser prosperada. Somos miles de creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Somos cientos de iglesias, miles de iglesias alrededor del mundo, no solo de la profecía, de aquellos que creen en Jesús. Está siendo prosperada la obra de nuestro Dios. Que usted y yo estemos dentro de ese porcentaje. Que seamos lo que estamos haciendo, que la voluntad del Señor esté siendo prosperada. Dice el versículo 11, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Juan 6:38 dice, porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dijo Jesús, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros? Que no nos perdamos. Esa es la voluntad de Dios para ustedes. Es lo que usted tiene que buscar. Es lo que usted tiene que anhelar. Señor, yo no me quiero perder. Yo no me quiero perder. Muchos de aquí hemos estado caminando por la oscuridad. Hemos estado caminando y Dios nos ha llamado en algunos momentos. Dios te ha llamado, hermano, hermana, joven. Te ha hablado con amor. Te ha sanado, te ha dado respuestas. Te ha mandado una prueba y la has pasado. Y como el pueblo de Israel ya pasamos el río, ahora sí vamos a hacer un fiestonón. Vamos a destramparnos porque somos libres. Vamos a hacernos un becerro. Después de que estaban llorando, ayúdanos, Señor, Moisés. Moisés va y abre el mar. Pasan corriendo y ya ven que se ahogaron los perseguidores y vamos a levantar un becerro de oro. En vez de que dijeran, vamos a adorar al Señor y vamos a servirle porque las cosas que hizo el Señor nunca lo habíamos visto. No había ni tele, no había celular, no había IA. Nunca se habían podido imaginar que el mar se pudiera abrir. Ellos lo vieron y lo presenciaron con sus propios ojos. Aún así, dejaron al Señor. Dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, que todos los que tú me diste no se pierdan. Y dice el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios salva. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? No el que hace su propia voluntad, no el que hace lo que quiere va a entrar al reino de los cielos, no el que hace lo que le parece que es lo bueno va a entrar al reino de los cielos. No, hermano, discúlpeme, pero no. Vamos a entrar, ¿quiénes? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me van a decir en aquel día, dice el 22, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, acuérdate, en tu nombre estábamos echando fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. La voluntad de Dios es que nosotros seamos restaurados, que seamos nacidos de nuevo, que seamos hombres nuevos, mujeres nuevas,
que seamos redimidos, que seamos santificados, que seamos perdonados. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Es la voluntad de Dios para ti. Él no quiere que te pierdas. Deja de hacer lo que tú quieres y haz lo que Dios quiere que hagas por Él. Amén. Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me envió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo y gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Y el 4 dice: y después van a reedificar las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Acuérdate de tus abuelos, de nuestros antepasados, cómo ellos tenían este altar, cómo ellos adoraban a Dios, cómo nuestras generaciones levantaban el nombre del Señor en alto, amén. Y no les importaba que le dijeran locos, no les importaba que le dijeran religiosos. Les lavaron el cerebro. No nos han lavado el cerebro, nos han lavado el alma, la vida completa. Tenemos que hacer que las ruinas se levanten, pero tenemos que tener voluntad. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Yo quiero ser apto. En la mañana yo decía que yo quiero ser aprobado, pero también quiero ser apto. ¿Cuánto quiere ser apto para eso? Cuando vas a un trabajo, ¿cómo se siente cuando te dicen, ¿sabes qué? Tú no calificas. ¿Cuántos intentaron entrar al ejército? Cuando quieres entrar al ejército, no sé ahorita, antes tenías que tener una medida, tenías que hacerte estudios, y si no eras apto, si tu columna estaba media, no entrabas. Tenías que cumplir unos requerimientos bien estrictos para entrar al honorable ejército. Pero si estábamos que no veías bien y te hacían estudios, no eras apto. Cuando presentabas para un trabajo y te decían no cumples los requisitos, ya te pasaste de edad, ¿cómo te sientes? Pero hoy Cristo nos quiere hacer aptos. Amén. Quiere que nosotros sigamos su voluntad. Él nos haga aptos en toda buena obra, para que hagas ¿qué? Su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer toda buena obra. En todo lugar, en todo momento, a quien sea, tienes que hacer algo bueno, haciendo Él en vosotros los que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé cómo viniste hoy acá. Yo no sé cómo has vivido tu cristianismo hasta este momento. Yo no sé si tú has seguido tu voluntad hasta este punto, hasta este sermón. Todo lo que estás viviendo hoy es consecuencia de tu voluntad humana, ¿o es la voluntad de Dios? No confundas la voluntad tuya y tus propias consecuencias con la voluntad perfecta de nuestro Dios. Yo le he dicho, Señor, ayúdame a andar en tu voluntad.
Yo quiero hacer tu voluntad. Porque es el llamado que tenemos todos nosotros. A seguir su voluntad. ¿Cuánto mal nos hemos hecho? ¿Cuánto daño nos hemos causado por ir obedeciendo a nuestros deseos? ¿Cuánto daño le hemos hecho a otras personas que nos han querido? ¿Cuánto daño hemos hecho por seguir nuestros propios deseos y nuestro propio deleite? Mucha gente piensa, es que el cristianismo no es real. Falla. Nosotros cometemos errores. Muchos errores. Demasiados, monstruosos errores. Pero el Señor es nuestra esperanza. Él murió por ti, murió por mí. Se dio en la cruz del Calvario para que tú y yo busquemos su voluntad. ¿Por qué siempre todo me sale mal? ¿Por qué todo es el mismo círculo? ¿Es el mismo molde? Porque sigues tus propios pensamientos. Porque haces tu propia voluntad. Cuando la pregunta correcta debe de hacer, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy yo sobre la voluntad de Dios? Si tú estás caminando en la voluntad de Dios, no debería haber alguna duda del por qué está pasando lo que está pasando contigo. Pero si tú dudas de lo que pasa contigo y no sabes si es voluntad de Dios, hay que checar ese detalle. ¿Hasta dónde te han llevado tus impulsos y tu deseo? ¿Has sufrido tú mismo, tú solo, te has encadenado? ¿Has llorado por tu propia culpa? ¿Has llorado, has sufrido, has perdido por tu propia voluntad? Pero el Señor hoy nos da una oportunidad de seguir su palabra, de buscar su voluntad. Ya no sufras más. Deja de echarle la culpa a los demás. Pon las cosas de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Busca la voluntad de Dios. Sigue la voluntad de Dios. Ya no puedes con ese problema, ya no puedes con esa situación. Busca la voluntad de Dios. Ya no encuentras solución a tu matrimonio, ya no encuentras solución a ese problema. Busca la voluntad de Dios. Ya no soportas la situación por lo que estás viviendo. Busca la voluntad de Dios. El trabajo que tienes te está robando la bendición de servir a Dios. Busca la voluntad de Dios. Somete tu vida a la voluntad de Dios. Entrégale tus decisiones. Entrégale tu voluntad, tu deseo. Y dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. El Espíritu Santo está aquí y se ha dejado sentir en nuestro ser. Y necesitas pedirle perdón hoy. No endurezcas más tu corazón. No endurezcas más tu corazón. Busca la voluntad de Dios hoy. Porque aquí hay una familia. Adora a Dios, adora a Dios. Oh, santo es tu nombre, oh Dios. Hay una familia que está siendo llamada. Y el Espíritu Santo ha mandado esta palabra hoy directamente a nuestros corazones. Hay más de una familia aquí que en no mucho tiempo empezará a ver las consecuencias de la mala voluntad. Pero el Señor hoy nos da una oportunidad más
Hoy el Espíritu Santo nos dice: entrega tu corazón, somete tu orgullo, somete tu voluntad, y voy a hacer algo maravilloso.